tengan todos ustedes. Bienvenidos al Seminario de Investigación en Educación Médica. En esta ocasión recibimos a la doctora Fernanda Espinosa Rodríguez. Ella es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente se desempeña como médico de turno en la Clínica de Hemodiálisis de Médica Sur y como estudiante en el Laboratorio de Lengua de Señas Mexicana en la Academia de Lenguas de Señas Mexicana. Se encuentra en proceso de titulación de la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud en el programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la UNAM. Es coautora del artículo Persual, herramientas de lectura colaborativa y anotación en línea para facilitar la comprensión lectora, publicado en la Revista de Investigación en Educación Médica. Realizó su servicio social en el programa de sensibilización sobre la discapacidad y educación para la salud en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Durante su formación como médico, se desempeñó como tutora en el programa integral de tutorías de la Facultad de Medicina y participó en diversas asociaciones estudiantiles como la Liga Estudiantil Médica Puma, Compromiso Universitario por la Salud, y en el comité organizador del Concurso Internacional de Conocimientos Médicos, SICOM. El día de hoy nos presenta el trabajo de investigación titulado Análisis de la comunicación entre el médico y el paciente con discapacidad auditiva hacia una propuesta educativa. Muchas gracias por estar aquí, doctora Fernanda, y adelante con su presentación. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta edición del Seminario de Investigación en Educación Médica. Muchas gracias a los asistentes. Es para mí un placer presentarles mi proyecto llamado Análisis de la comunicación entre el médico y el paciente con discapacidad auditiva hacia una propuesta educativa. Para esta charla vamos a dividir la sesión en 5 contenidos principales. El primero es la introducción, en donde hablaremos un poco acerca de los aspectos de la fundamentación teórica que le dan sustento a este proyecto. Posteriormente vamos a hablar sobre el problema de investigación, la metodología y los resultados, el diseño de nuestra propuesta educativa y finalmente las conclusiones. Entonces, comenzando con nuestra introducción, es importante que tengamos bien claros esos 3 conceptos que son los pilares de este proyecto. El primero de ellos, la comunicación. El concepto de comunicación viene del latín comunicare, que significa compartir algo o poner en común. Básicamente, significa la forma en la que los seres intercambian sus ideas, ¿no? Comparten sus ideas. Para Petra y Cortés, refiere que es un arte y una habilidad aprendida con influencia social. Eso es bastante relevante, ya que no es algo innato con lo que todos nacemos, sino que se aprende, se desarrolla y se puede mejorar. En cuanto al concepto de educación médica, Lifshitz y Sánchez nos platican que es la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que ocurren durante la formación médica, ya sea en pregrado, posgrado o incluso más adelante cuando tenemos la educación continua. Por su parte, el concepto de discapacidad se refiere a una alteración que ocurre en cualquiera de las fases del proceso de la audición, ya sea la percepción del estímulo hasta la integración en el cerebro. En el mundo hay 430 millones de personas con una pérdida auditiva discapacitante. Según datos de la OMS, para el 2050 se prevé que esta cifra aumente a los 700 millones. De la discapacidad auditiva tenemos varias formas de clasificarlo, por ejemplo, en sordera e hipoacusia, o dependiendo del momento de aparición en congénita o adquirida, o también dependiendo del momento de aparición, de acuerdo a si la persona hablaba o no en pre o postlocutiva, que generalmente el marco de referencia son los 2 años de edad. También tenemos formas de clasificarla según su localización, en conductiva o neurosensorial, o también en los niveles de deficiencia considerando los decibeles. Pero comentan en la literatura que este tipo de clasificaciones
pudieran ser muy útiles al momento de estudiar la práctica clínica. Sin embargo, nos deben un poquito en cuanto al estudio de la naturaleza social o comunicativa, incluso cultural de las personas. ¿Ok? Es por ello que ahora vamos a platicar sobre estas intersecciones que existen entre estos conceptos importantes. Por ejemplo, entre la intercepción que ocurre en el concepto de comunicación y educación médica, encontramos el modelo de las tres dimensiones de la comunicación médico-paciente, que son biomédica, emocional e identidad cultural. En cuanto a lo emocional, nos platica sobre la percepción emocional, la asimilación de estos en la toma de decisiones, la comprensión, la regulación emocional. Y esto es muy importante ya que no es solamente del punto de vista o desde la perspectiva del médico, sino también nos importa la perspectiva del paciente e incluso hay ocasiones en donde hay un tercer interlocutor que pudiera ser el familiar del paciente o en caso de discapacidades auditivas al apoyo de algún intérprete. En tanto a la esfera dimensional de la biomédica, bueno, pues ahí es importante la determinación del diagnóstico, del tratamiento, cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Y es aquí en donde la comunicación pues ocupa un papel fundamental, incluso crítico, ya que puede impactar de manera positiva o negativa en aspectos como la satisfacción de la atención, el apego al tratamiento y el bienestar del paciente. Finalmente, en la esfera biomédica o cultural, pues más que nada nos platica o lo que buscamos atender es la historia del paciente, cuáles son sus percepciones, las perspectivas de la atención, cuál es la expectativa que tiene de su estado de salud. En otra intersección importante ocurre entre la comunicación y la discapacidad auditiva. En esta nos hablan acerca de las diferentes estrategias de comunicación que existen. Por ejemplo, la comunicación oral es la forma más frecuente o más común que tenemos pues para participar en entornos sociales, como lo estamos haciendo a través de esta sesión. Pero las personas con discapacidad auditiva pueden no poseerla de manera total o parcial, influyendo esto pues en su desenvolvimiento social. Entonces existen otro tipo de estrategias que se implementan que les voy a compartir, por ejemplo, la lengua de señas mexicana, que es reconocida oficialmente, ya que tiene su gramática, su sintaxis. Ajá. También hay la comunicación escrita, ya sea con elementos tecnológicos o a través de lápiz y papel. Y también podemos encontrar los transcriptores en tiempo real, o bien la comunicación a través de la expresión corporal, ¿no? Con nuestros gestos, con nuestros movimientos, señalando, etcétera. Otra intersección importante es la que ocurre entre la educación médica y la discapacidad auditiva. Han existido diversos esfuerzos para introducir conocimientos y competencias a los profesionales de la salud sobre temas de discapacidad. Entonces, es así como nosotros nos situamos en el centro de este diagrama. Algunos ejemplos de estos esfuerzos importantes que han habido, ya sea de manera internacional o nacional, son los que les comento a continuación. Por ejemplo, hay un curso que se llama Atención Integral a las Personas con Discapacidad, que se da en la Universidad de Salamanca. Esta es una asignatura de tipo híbrido, es decir, tienen parte presencial y parte virtual, y está dirigida a alumnos de quinto año. Esta es un poco más integral, ve las discapacidades de manera general, tiene 7 módulos y de estos 7, uno está dirigido a las habilidades sociales y de comunicación en relación con las personas con discapacidad. Los otros módulos pues toman aspectos de temas del marco legal, como elaborar informes médicos por incapacidad, diferentes tipos de discapacidades y cómo se relacionan estas discapacidades con enfermedades crónicas. Otra asignatura es esta, Disability Health, proporcionada por la Universidad de Michigan, que esta también es un poquito más general, ve varios tipos de discapacidad. Lo que llama la atención de ellos es que tienen un curso de 10 semanas donde dan lengua de señas americana, dirigida a personal de salud, bueno, estudiantes de salud. Otro ejemplo es la asignatura Deaf Health Pathway, que le otorga la Universidad de Rochester, que es muy interesante ya que es una asignatura optativa
que acompaña al estudiante a lo largo de los 4 años de la carrera. Los primeros 2 años, los estudiantes acuden a seminarios en donde ven temas de la cultura sorda, y los siguientes 2 años ellos tienen interacción con la comunidad, incluso deben desarrollar un proyecto de investigación. Es tanto esta relación que han logrado con la comunidad sorda, esta interacción que tienen con ellos, que implementaron una actividad llamada Deaf Strong Hospital, en donde los estudiantes de primer año realizan un juego de roles. Los estudiantes fungen como pacientes y los pacientes o personas con discapacidad auditiva fungen como médicos. Entonces a los estudiantes les dan un esquema con la lengua de señas, el alfabeto, y pues les dan como qué enfermedad deben de manifestar y deben de transmitir, obviamente pues sin hacer uso de la lengua hablada. Entonces, terminando estas actividades, los estudiantes se reúnen, se les realiza retroalimentación y bueno, comparten sus experiencias. Es muy interesante que esta actividad es de carácter obligatorio explícitamente en el plan de estudios, es decir, que los estudiantes todos deben de cumplirla para que se puedan titular. Y bueno, ejemplos nacionales, nosotros en nuestra investigación no encontramos alguna implementación que tenga estas 3 pilares que mencionamos en un principio, ¿no? Comunicación, discapacidad auditiva y educación médica. Lo que sí encontramos son estos esfuerzos, por ejemplo, el taller de sensibilización sobre discapacidad que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es de tipo asincrónico, virtual, y lo puede tomar cualquier personal. Y bueno, aquí tienen un módulo de discapacidad auditiva, pero más que nada, pues sí está enfocado como a dar una atención general, incluyente y basada en los derechos humanos. Otros ejemplos son los talleres de lengua de señas mexicana para personal de salud, impartidos por algunas universidades, como este de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, o hay agrupaciones también que se han esforzado para dar este tipo de capacitación, como Mis Manos por mi Voz en Chihuahua. Ahora bien, hablando acerca de nuestro problema de investigación, son varios los aspectos que nos interesan. El primero de ellos es que hay dificultades en el proceso de la comunicación entre los proveedores de atención médica y los pacientes. Esto es muy, muy sabido y muy bien estudiado. Ya a lo largo del tiempo se sabe que incluso con población oyente, la relación y la comunicación es algo muy complejo. No por nada es la primera queja o la primera causa de queja médica, una mala comunicación. Entonces, si eso ocurre con la población oyente, pues ¿por qué la población que no escucha está exenta de esta situación? Otro aspecto importante, pues que la discapacidad va en aumento. Como hemos visto a lo largo de los últimos años, la pirámide poblacional se ha estado invirtiendo, por lo cual la población envejecida es más grande que la población joven. Y bueno, a veces hay cierto deterioro que, bueno, se acompaña de la edad. Y bueno, también la audición va disminuyendo. Eso es una. Otra, bueno, también tenemos poca cultura en cuanto a la higiene de la audición. Podemos estar expuestos a ruidos muy fuertes. O ahora con el auge de agrupaciones antivacunas, también el no tener vacunados a nuestros niños los hacen susceptibles a desarrollar ciertas patologías relacionadas a una deficiencia auditiva. Y también, pues una mala praxis quizás en la administración de medicamentos ototóxicos. Otro apartado es que los estudiantes de medicina tienen poca formación en temas de discapacidad. Generalmente estamos familiarizados con verlo desde la fisiopatología de la enfermedad, desde la historia natural de la enfermedad, pero no nos involucramos en cómo influye en el contexto del paciente esta condición. Otro punto es que los planes de estudio sobre discapacidad pues carecen de estrategias educativas modernas o de evaluaciones suficientes. Muchas veces se ha documentado incluso ya en un artículo que la mayoría de los cursos de este tipo son de carácter optativo y al final los evalúan con una satisfacción del estudiante. Entonces, si en un principio el estudiante tenía un interés particular por este tipo de estudios o este tipo de cursos, es más fácil que lo califiquen como satisfactorio al final. Ajá. Y
bueno, también hemos visto que la metodología educativa que se lleva a cabo son conferencias y no hay tanta integración en cuanto al estudiante dentro de la comunidad. Las preguntas de investigación que llevan a este estudio es la primera: ¿cuáles son las estrategias comunicativas que podemos identificar en la narrativa de la relación del médico con el paciente con discapacidad auditiva? 2, ¿cómo se vinculan estas estrategias con el modelo de las 3 dimensiones? 3, ¿cómo nos pueden servir para realizar una propuesta educativa? Y bueno, el objetivo general de este estudio fue diseñar una propuesta educativa sobre comunicación entre el médico y el paciente con discapacidad auditiva, que sea aplicable a los estudiantes de pregrado de la carrera de medicina. ¿Y por qué nos interesa en particular esta población? Bueno, pues vemos que los estudiantes más adelante lo que se quieran especializar, si quieren realizar alguna especialidad clínica, quirúrgica, si quieren hacer alguna maestría o se quieren dedicar a dar consulta general o algo administrativo, van a tener cierta sensibilización sobre la discapacidad y lo van a poder aplicar a su área de trabajo. Metodología y resultados. El estudio que utilizamos fue un estudio cualitativo basado en narrativas, porque la naturaleza del objeto de investigación pues, nos orientó a realizar este abordaje, ya que busca comprender realidades complejas como lo son los procesos de comunicación en la atención médica. La teoría orientadora fue el interaccionismo simbólico, en donde las personas actúan respecto a las cosas en base al significado que le dan. Los participantes de este proyecto, bueno, fue un muestreo intencional y por conveniencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros buscábamos ya de antemano ciertas características que tenían que cumplir estos participantes para poder formar parte de nuestro estudio. Por ejemplo, los médicos, nosotros buscábamos que fueran médicos con especialidad en audiología, porque tenemos el supuesto de que tienen mayor interacción con personas con discapacidad auditiva comparado con el médico general o médicos de otras especialidades. Por lo tanto, pueden haber desarrollado ciertas estrategias que nos podrían ser útiles revisar. También es un muestreo por conveniencia, básicamente, pues nosotros teníamos acceso a estos médicos a través de redes sociales, los pudimos contactar y los pacientes adultos con discapacidad también buscamos que estuvieran cerca de la zona en la que nosotros laboramos. El contexto que estudiamos fue más que nada el ámbito clínico. Se buscó abordar el escenario del intercambio de palabras, que fuera la consulta externa, era lo que nosotros queríamos que el paciente y el médico nos contaran sus experiencias. Y vista la consulta externa, bueno, como un espacio de encuentro entre lógicas distintas de entender la enfermedad. Es un ambiente controlado, es un ambiente programado, entonces eso también influyó en que nosotros lo seleccionáramos. Entre las técnicas e instrumentos decidimos realizar entrevistas semiestructuradas. Estas tienden a ser flexibles para que pues podamos obtener toda la información posible sobre algún tema que haya quedado no tan claro y poder reformular y reestructurar la entrevista. También tiene la ventaja de no ser tan riguroso y genera como un ambiente más amigable y más cómodo para el entrevistado y el investigador. Se realizaron 2 entrevistas o 2 versiones. Una fue dirigida a los médicos, la otra fue dirigida a los pacientes, donde el lenguaje solamente cambiaba un poco, utilizábamos palabras no tan técnicas, no tan formales quizás con estos pacientes adultos. Y bueno, fueron grabadas en audio y en video dependiendo de las preferencias de los entrevistados. Nuestro proyecto fue aceptado por el Comité de Ética e Investigación del Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Es importante comentarles que antes de realizar estas entrevistas, nosotros dábamos el consentimiento informado por escrito. En ocasiones los leíamos con ellos, en ocasiones ellos solos los leían, por ejemplo, los médicos, pero en el caso de los pacientes, se los enviábamos con antelación si la entrevista era, por ejemplo, virtual, para que pudieran leerlo con calma. Si había algún concepto que no había quedado claro, se volvía a leer en conjunto o bien pedíamos apoyo de nuestro intérprete para traducirlo en lengua de señas.
Y bien, estos fueron los resultados que tuvimos. Entrevistamos a 8 médicos de los 17 contactados. 4 fueron mujeres y 4 fueron hombres. Las edades oscilaron entre 32 y 67 años. El tiempo de experiencia era de 3 años hasta 36 años en la especialidad. Las modalidades de entrevista fueron 3 presenciales y 5 virtuales. Y la entrevista más breve duró 45 minutos y la más larga 1 hora con 10. Y bueno, también por el contexto en el que se vivió este proyecto, tuvimos que tocar o nos vimos en la necesidad de tocar los temas de COVID. Más que nada había una pregunta en la entrevista que decía, ¿cómo ha influido la pandemia de COVID-19 en tu proceso de comunicación con tus pacientes con discapacidad auditiva? Y ella nos compartió que ha estado utilizando este tipo de cubrebocas con una película transparente para las personas que realizan lectura labiofacial. En el caso de las entrevistas a los pacientes, bueno, convocamos a 12 pacientes a través de redes sociales de diferentes agrupaciones de personas con discapacidad auditiva, con hipoacusia, con sordera. Y bueno, entrevistamos a 5 mujeres y 3 hombres. La persona más joven tenía 24 años, la mayor tenía 88. Tipo de discapacidad, 3 nos refirieron que era de manera congénita, 5 nos hablaron que era adquirida. De las modalidades de entrevista, 5 fueron presenciales, 3 fueron virtuales. La más breve duró 28 minutos y la más larga duró 1 hora con 15. Aquí les adelanto un poco acerca de parte de nuestras conclusiones, porque, bueno, dice forma principal de comunicación. Y es algo que vimos a lo largo de todo este proyecto, que no hay una sola forma de comunicarnos. O sea, incluso nosotros que somos hablantes y oyentes, pues nos comunicamos con el rostro, con las entonaciones, con los movimientos de nuestro cuerpo. Entonces, no es una única forma de comunicarnos. Quizás sí hay una forma principal, pero en este caso, por ejemplo, tuvimos 3 en lengua de señas mexicana, con el apoyo de nuestro intérprete Manuel Muciño, 4 de manera oral y 1 fue escrito. Este fue un caso muy particular porque la paciente es sorda, pero ella se comunica con lengua hablada. Entonces, la estrategia que desarrollamos en particular para ella fue proyectar las preguntas a través de una presentación de PowerPoint, y yo también sé algo de lengua de señas, entonces lo complementaba yo con la lengua de señas, o ya si no nos dábamos a entender, se lo escribía en el chat y ella me respondía de manera oral. Entonces, esa fue una entrevista bastante interesante. Es una paciente que nació sorda, que aprendió lengua de señas. Sin embargo, recientemente le pusieron su implante coclear y nos pudimos comunicar de manera oral sin ningún problema. Posteriormente, realizamos la transcripción literal en un procesador de datos estándar en Word. Y bueno, aquí les muestro algún código que desarrollamos con los colores, ya que teníamos el texto, pero cuando nos lo están platicando, pues con las entonaciones te dan a entender quién está hablando. Ya cuando uno lo quiere leer, cuesta trabajo entender quién está interviniendo en esa conversación. Así que decidimos establecer como este código de colores para entender quién dirigía el diálogo en ese momento. Entonces, como pueden ver en este fragmento, sí nos fue muy útil. Por ejemplo, lo naranja, bueno, es lo que el doctor le dice al paciente. Lo rojo, lo que el doctor le dijo al familiar. Lo morado, lo que el familiar le dijo al doctor. Ajá. Entonces, esto nos apoyaba también a ir entendiendo un poco mejor estas transcripciones. Pudimos elaborar y revisar a lo largo de la investigación nuestro árbol de categorías. Ya tenía varias categorías a priorísticas y posteriormente, conforme íbamos desarrollando el proyecto, salieron las emergentes, que son las que ustedes pueden ver subrayadas. Entonces tenemos un total de 13 categorías, donde, bueno, por ejemplo, las 2 últimas fueron unas categorías importantes que fueron saliendo. Por ejemplo, los elementos propios del lenguaje oral que comprometen la comunicación. Nos comentaban algunos médicos que tienen residentes del norte de la ciudad y cuando hacen ciertas entonaciones a los pacientes se les dificulta entender esas entonaciones. O por ejemplo, también nos comentaban de residentes mujeres que tenemos un tono de voz a veces un poco más agudo
Hay pacientes que escuchan mejor tonos graves y se dificulta la comunicación con las mujeres por ese detalle, ¿no? Entonces, cosas interesantes que no habíamos considerado en un inicio fueron saliendo posteriormente. En la categoría 13 de educación médica, bueno, pues fueron básicamente los comentarios que ellos nos decían de qué necesitan los siguientes médicos para comunicarse bien con las personas con discapacidad. O sea, ¿qué recomendarías que hagan tanto los estudiantes como las escuelas de medicina para desarrollar mejores estrategias? Y bien, aquí les muestro un poco de nuestra codificación. Utilizamos esta simbología en donde, bueno, teníamos el fragmento de texto, subrayábamos en gris el fragmento que llamaba nuestra atención y entre paréntesis adelante poníamos los números que correspondían al árbol de categorías que les acabo de mostrar. Como ven, habían varias cosas que se asociaban a esas categorías. Posteriormente volvimos a releer estos fragmentos y ya elegíamos uno con amarillo, el código predominante, ¿no? Vinculado en el fragmento de texto. Por ejemplo, bueno, arriba está uno de doctor, abajo hay uno de un paciente, donde dice, a veces yo puedo escribir, tal vez el doctor no quiere, necesita traer algún familiar o algún intérprete. Es lo que me dice. Él piensa que el sordo no puede comunicarse y yo puedo escribir, pero no tengo mucha habilidad para el español. A veces me falla. Es más seguro que venga un intérprete, pero a veces yo tengo que pagarle. No hay institución de gobierno que les pague a ellos. Entonces vemos que son varios códigos que nosotros vinculamos a eso, pero si revisamos el 5.1.3 y nos regresamos, nos habla de la lectoescritura, ¿de acuerdo? Entonces, así fuimos nosotros desarrollando un código principal, pero no queríamos dejar de lado los otros porque son bastante buenos para complementar las ideas de los otros, de las otras categorías. Posteriormente desarrollamos esta tabla de testimonios por categoría. Por ejemplo, aquí la categoría 5, que fue una de las más pesadas, más importantes de este proyecto, que son las estrategias de comunicación, le redactamos su subcategoría, incluso había casos en donde tenía su subcategoría y bueno, ahí poníamos el fragmento médico y el fragmento del paciente. Para esto desarrollamos estas etiquetas, por ejemplo, EM significa entrevista al médico. ¿Qué médico? El que ocupa el 05, el lugar 05 en la página 33. En el caso del paciente, EP es entrevista al paciente 04 en la página 25. Y bueno, entonces, ya una vez recopilada toda esta información y estructurados nuestros testimonios, decidimos ya darle pie al diseño de nuestra propuesta educativa. Esta propuesta la elaboramos con el modelo de Ashur, Heineck, de 1999, en donde pues básicamente es un acrónimo en donde la A pues hace referencia al análisis de las características del estudiante. Por ejemplo, en nuestro caso pues son alumnos de cuarto año, nativos digitales. ¿Por qué alumnos de cuarto año de la Facultad de Medicina de la UNAM? Bueno, pues porque ellos ya aprendieron ciertas bases, ya cursaron otorrinolaringología, ya cursaron rehabilitación, ya cursaron una materia que se llama psicología y comunicación. Entonces ya tienen ciertas bases para poder aprender todavía mejor esta asignatura. También pues nos importa que sean nativos digitales, ya que se trata de una propuesta pues de manera virtual. En cuanto a la S, bueno, es establecer objetivos de aprendizaje. En nuestro caso tenemos varios objetivos, el principal y los específicos para el curso, pero también tenemos específicos para cada unidad e incluso para cada una de las actividades. La siguiente S es, bueno, seleccionar estrategias, tecnologías y recursos. En este caso, consideramos utilizar Moodle, que es una plataforma muy utilizada en la UNAM. Ya los estudiantes están ampliamente familiarizados con ella, entonces creemos que es la mejor opción para que sea nuestra plataforma principal. Sin embargo, nos gustaría también considerar otras herramientas como Zoom, Padlet, Jamboard, etc. La U nos habla de organizar el escenario de aprendizaje. Entonces, pues nosotros tenemos
la aplicación desde algunos conceptos hasta ya unos escenarios todavía más amplios. Ujú. La R habla de garantizar la participación activa y colaborativa, y bueno, si eso se respeta en todo el curso, tratamos de que los estudiantes estén muy involucrados y trabajen en equipo para poder lograr un aprendizaje más significativo. En cuanto a la E, bueno, nos habla de la evaluación del aprendizaje y desempeño del estudiante. Aquí, como les comentaba, es importante tener una buena evaluación, entonces realizamos evaluaciones diagnósticas y sumativas a lo largo de nuestro curso. Entonces, este curso, bueno, se llama La comunicación en consulta con pacientes con discapacidad auditiva. Como les decía, es elegible a partir del 4º año de la licenciatura. Es de carácter optativo. Es teórico-práctica a través de la modalidad virtual. Dura un semestre, son 34 horas totales distribuidas en 2 horas a la semana y nos aportan un total de 4 créditos. El objetivo principal de esta asignatura o de este curso es que pues, los estudiantes comprendan y apliquen las diversas estrategias de comunicación con las personas con discapacidad auditiva, siempre y cuando tengan en cuenta estas 3 dimensiones de la comunicación que hablábamos en un principio. El temario básicamente está compuesto de 3 unidades principales que conforme avanza el tiempo, conforme avanza el estudiante en su aprendizaje, va incrementando el nivel de dificultad. Ajá. La primera unidad que nos habla de discapacidad auditiva es más bien conceptual, los tipos de discapacidad. Ajá. En la unidad 2, que ya nos habla del modelo de las 3 dimensiones de la comunicación, las estudiamos, bueno, estudiamos el concepto de comunicación, las estudiamos cada una de las dimensiones de manera separada y posteriormente aplicada ya a la población de discapacidad auditiva. Y la unidad 3, que ya son situaciones de aprendizaje y estrategias de comunicación. Esta es la unidad más amplia que tenemos en este curso, ya que aquí es donde ya estamos aplicando todo lo que jalábamos de los testimonios en cuanto a las transformamos a actividades. Aquí hay un ejemplo de cómo se ha estado estructurando, cómo se estructuró el programa. Como les comentaba, son 18 clases de 2 horas cada una. Y bueno, aquí tenemos la unidad 1, el contenido, pues es la bienvenida al curso, los objetivos de esa sesión, las actividades que están integradas de manera sincrónica y asincrónica con un tiempo estimado, la bibliografía que va a apoyar a los estudiantes para su aprendizaje y sobre todo este cuadro que vincula con la investigación, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hace un vínculo con las categorías de fuentes de aprendizaje, ya sea empírica o académica, y bueno, la educación médica. Entonces ya aplicamos estos fragmentos para dar toda una estructura educativa. Aquí hay un ejemplo de lo que les comentaba. Este es un fragmento de testimonio que nos dio uno de los médicos. Dice, uno de los retos más fuertes es cuando te enfrentas a una persona que perdió la audición de manera súbita. Alguien que ya escuchaba y de repente por un accidente o por una enfermedad deja de escuchar. O sea, ¿te imaginas el impacto de alguien que se queda sordo de la noche a la mañana? Es terrible. Entonces, anímicamente, emocionalmente, vienen muy mal, muy desesperados, deprimidos. Ese fue el fragmento que decidimos tomar de esa entrevista. Nosotros lo convertimos en un caso para un juego de roles. En esta actividad se necesita la participación de los estudiantes, uno que funja como paciente y otro que actúe como médico. Entonces, al paciente se le comenta que es un hombre de 58 años, que tuvo un accidente de trabajo y, bueno, perdió súbita y permanentemente la audición. Está desesperado, está angustiado y bueno, tiene que ir a su consulta de seguimiento porque él tiene diabetes y necesita surtir su medicamento. Aquí entre corchetes les puse a modalidad virtual, podemos pedirle al estudiante que apague sus bocinas y así pues no va a escuchar el diálogo que va a ocurrir. Ajá. Pues que, o sea, la persona que es el paciente sí va a poder hablar, pero no va a escuchar. Ajá. Entonces, y ya el médico, bueno, está en su consultorio de medicina familiar y recibe el paciente. Así como esa, hay otros ejemplos en donde, por ejemplo, hay que revisar la esfera de la dimensión biográfica o sociocultural. También era un juego de roles
en donde hay una paciente de 16 años que acude a consulta porque tiene un esguince de tobillo. Y viene con su mamá, que es muy sobreprotectora. A la paciente recientemente le colocaron su implante coclear, entonces está aprendiendo a comunicarse o a utilizarlo. Ajá. Así que pues el médico tiene que desarrollar ciertas habilidades para poder comunicarse en ese momento. Otro ejemplo, que una paciente de 45 años de edad que acude al ginecólogo por su chequeo de rutina, ¿no? Ella recientemente cambió de residencia, entonces pues está con un nuevo médico y ella no, nada más se comunica en lengua de señas, no tiene como otra principal forma de comunicación. Ella es sorda y se comunica principalmente de esa manera. Entonces, a los estudiantes se les presentan como estos casos y bueno, hay que seguir ciertos parámetros de qué harías y algunas otras preguntas, sobre todo retroalimentar para darles estas bases que ellos necesitan. Y bueno, otras metodologías educativas que utilizamos son casos ABP. Elaboramos uno que se llama Descifrando el silencio, la comunicación con personas sordas, no signantes o no oralizadas. También estructuramos cómo se podría hacer este video, o sea, todo fue redactado, de emociones en juego, la interacción en la comunicación con personas con discapacidad auditiva. Este video fue basado en una paciente que perdió progresivamente el oído. Ella no aprendió lengua de señas, sin embargo se comunicaba con su hija, incluso conmigo en la entrevista se comunicaba con una lengua de señas casera. Entonces, si ella quería ejemplificar la P, ponía las manos así. Si quería hacer la A, ponía las manos así. Entonces, este video va un poquito de eso, de cómo ella se desenvuelve en su casa con su hija comunicándose de esa manera. Y bueno, los estudiantes tienen que analizar ese video y responder cierto tipo de preguntas. Entonces, así fue como nosotros fuimos jalando todos estos fragmentos de estrategias y aplicarlos en una actividad educativa. Entonces, ya para concluir, es importante que rescatemos varios aspectos. La discapacidad auditiva es una realidad creciente. Es una realidad también que nos falta formación en el campo de la medicina o de la educación en ciencias de la salud en cuanto a cómo nos comunicamos con estos pacientes. Esta investigación de tipo cualitativa se quedó en una propuesta. Nos gustaría, creo que eso le daría más soporte, que la lleváramos a cabo y evaluáramos el impacto que tiene a mediano y largo plazo en los estudiantes y su interacción con la comunidad sorda. Entonces, esos serían aspectos generales que me gustaría dejar a la mesa para que tengamos un poco de espacio para discutirlos. Muchas gracias. Pues hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el Seminario de Investigación de Educación Médica. En esta ocasión con esta presentación interesante, ¿no? Este estudio educativo a partir de una investigación cualitativa que realizó la doctora Fernanda Espinosa y que tuvo a bien compartir con nosotros esta mañana. Así que pues nos da mucho gusto saber que la doctora Fernanda Espinosa está aquí con nosotros y que pues está a la disposición de pues intercambiar puntos de vista, responder a sus preguntas, profundizar un poco más con respecto a lo que ella acaba de presentar hace un momento. Les sugiero que si es posible, levanten la manita con el emoticón para poder identificarlos con facilidad y darles la palabra. Por supuesto, también está a su disposición el chat del Zoom y pues también creo que tenemos participantes por Facebook que pues también los invitamos a formular sus comentarios. Así que bueno, pues no sé si hay alguien que quisiera comenzar
el diálogo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Qué bueno. Tenemos a Anaí Abad Solares en el chat. Y bueno, ella comenta que es una excelente sesión y que se requiere la adquisición de competencias para discapacidades diferentes como parte integral para el ejercicio de la docencia. No sé si hay algún comentario, Fernanda, con respecto a esto. Claro que sí, muchas gracias, Anait. Sí, se requieren desarrollos de competencias importantes en cuanto a la educación. En este sentido, hemos visto que recientemente se han incorporado más esfuerzos para incluir en la educación médica competencias al respecto. Por ejemplo, en el 2021 se publicó un consenso sobre las competencias que se deberían de enseñar sobre discapacidades. Se resaltaron 6 competencias. Este consenso estuvo muy interesante porque se reunieron médicos, se reunieron personas con discapacidad, asociaciones defensoras de los derechos humanos de las personas con discapacidad, familiares, o sea, todo un contexto del entorno de la persona con discapacidad auditiva y discapacidades en general. Entonces dijeron, bueno, ¿qué le tenemos que enseñar a los estudiantes de medicina? Y justo entre estas 6 competencias, 2 están vinculadas a lo que nosotros queremos trabajar en este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. También Hugo Uro también ahí pone un comentario sobre pues felicitaciones y sin duda pues es una propuesta que se puede incluir en la educación médica a nivel de los mapas curriculares, que eso no es común. Casi siempre cuando estamos queriendo presentar y poner sobre la mesa un tema que nos parece interesante, pensamos bueno, desde el momento educativo hay que tomarla en consideración, pero de eso a plantear una propuesta concreta, bien estructurada desde el punto de vista pedagógico y educativo, pues muchas veces hay una distancia muy grande y me parece que el trabajo de Fernanda logra en ese sentido dar este paso importante y lograr vincular la investigación y la educación concreta en el aula, ¿no? Así que, pues en ese sentido es una muestra interesante el trabajo de Fernanda sobre esto. No sé si los que están escribiendo igual y quieren tomar la palabra, ¿no? Y para que podamos iniciar el diálogo, por ejemplo, la doctora Gaby Quintero, muy bienvenida, qué bueno que está por aquí, y bueno, ella es una experta en temas de audición, así que, Gaby, te invito a tomar la palabra. Ay, gracias, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy interesante, yo tenía mucho interés por conocer el trabajo de Fer, de la doctora Espinosa, porque yo también abordo el estudio de las personas sordas desde el reconocimiento del discurso o la narrativa de las personas sordas. Yo también he hecho entrevistas y lo que ellos me han dicho es de que sencillamente los ignoran, les dan la vuelta y les dicen que pues no les hacen caso. Por eso mi pregunta, ¿cómo abordar a una persona que te dice o que te ignora y que no te interesa, no interesa su discurso, ni eh, ni siquiera intervenir en alguna modalidad de comunicación, sencillamente se dan la vuelta? ¿Cómo sensibilizarlos? Gracias, Gaby, por tu pregunta. Me da mucho gusto verte. Eh, pues justo este tipo de situaciones son las que nos encaminaron a desarrollar esta propuesta, porque sí es amplios testimonios que dicen, pues es que el médico no se quiere comunicar conmigo, o le digo que no escucho y me grita y eso tampoco me funciona,
le pido que me escriba y no lo hace. Entonces, como ese tipo de experiencias que nos han compartido las personas con discapacidad, pues justo nos han ayudado para desarrollar esta propuesta educativa y nosotros querer abordarlo desde la formación. O sea, si bien estaría muy bueno que interviniéramos a los médicos que ya ejercen en las diferentes especialidades, en las diferentes áreas de la salud, pero pues muchas veces esta negativa es pues ahora sí que porque son aspectos que ignoramos y que quizás nos da miedo enfrentar. Entonces es como, no sé cómo me voy a comunicar contigo, así que pues ni modo, aquí está la receta y a ver cómo le puedes hacer, ¿no? Entonces, por eso es la intención de abordarlo desde la formación de los estudiantes para que ya se vayan a una especialidad, se vayan a un área administrativa, estén sensibilizados y puedan implementar estas estrategias, porque muchas veces pues dicen, es que yo no sé lengua de señas, o hay gente que dice, todos los estudiantes de medicina deberían de saber lengua de señas. La realidad es muy diferente. No podemos obligarlos a todos a que aprendan lengua de señas porque pues también Así es. pues no es el camino, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otras herramientas tenemos para comunicarnos? ¿Cómo lo podemos hacer de manera más sencilla? Y si necesitamos el desarrollo de esta parte humanística del médico para querer llevar a cabo un diálogo, ¿no? ¿Cómo te voy a ayudar yo a ti si no entiendo cómo te sientes, cuál es tu enfermedad? Gracias, Gaby. Perdón, ¿puedo hacer Sí, otro comentario, Fer? Fíjate adelante. que yo he visto que lo más grave es precisamente negar la comunicación y es lo que en mi estudio, eso salió relevante en mis entrevistas porque es lo que más vulnera a la persona en sus dimensiones bioéticas, por ejemplo. La falta de información, que solamente le extiendan la receta, que no le expliquen parte de su diagnóstico, las recetas, que solamente se las entreguen, los vulnera muchísimo y los expone no solamente a un daño en su dignidad o en su integridad narrativa, sino en su integridad física, porque no les explican, tampoco les exploran antecedentes personales patológicos, y eso es muy delicado. A mí me han referido incluso eh, per, eh, personas jóvenes sordas que no se enteran que están embarazadas. Eso es muy delicado, es muy grave. Entonces, pues yo te felicito, Fer, porque es muy interesante y muy valioso que se sensibilice desde los currículums en las universidades para que puedan aprender lengua de señas y ver que es una diversidad de comunicación que tienen un relato, una narrativa que genera sentidos y que es muy valioso lo que ellos tienen que decir, porque es una persona con su experiencia, sus relatos de vida, y pues no tendríamos por qué decir que no tiene nada que decir. Ellos, decir entre comillas, ¿no? Ellos tienen mucho que narrar, mucho que compartirnos. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, doctora Gaby. Está también la doctora Gabriela Mesa, que tiene la mano alzada. Adelante, doctora. Hola, buenos días a todos. Hola, Pues Gaby. bueno, muchas felicidades, me da mucho gusto. La verdad me emociona este tema porque, bueno, de formación soy pedagoga y pues tengo ahí un curso de lengua de señas. Entonces el tema me gusta muchísimo. He estado con varios grupos tomando clases y pues sí, o sea, las personas sordas de nacimiento, todo su entorno es de sordos, siempre han sido sordos. Es no sé, son bien sociables, son muy lindos. Muchos dicen que son agresivos, pero es por la misma, ¿no? Este mismo trato que reciben de las demás personas, por falta de esta integración, por ponerse un poco en su lugar, ¿no? Tratar de, pues ahora sí que de entenderlos porque muchos se desesperan, ¿no? Y este tipo de trato lo vemos en toda su vida, ¿no? Los que son natos, toda su vida han estado así. Me tocó ir a una clase en una secundaria y pues el grupo de niños sordos, bueno, de jóvenes sordos, están en la esquina, ¿no? De la escuela. Pues a la hora del receso solo tienen su cuadrito para el receso porque solo conviven entre ellos. Los demás niños, los que llaman pues regulares, este, y están aparte, ¿no? No intentan integrarse. Entonces, pues sí es muy triste la situación, porque hablamos de que los demás tampoco hacen el intento, ¿no? Por conocer, aprender a saludar, ¿no? Algo básico, el gracias, ¿no? El buenos días, todo, ¿no?
nada. Entonces, pues obviamente ya otros niveles, en este caso que ya son otro tipo de necesidades como lo es la salud, pues lo vemos aún peor, ¿no? Porque no tenemos esta sensibilización desde un inicio. Aprovecho también para comentar de que dado que tengo este conocimiento básico de lengua de señas, el doctor Fernando Flores una vez me invitó a su clase para ser una paciente simulada sorda, ¿no? En su clase de IB. Entonces son alumnos de primer año, entonces estuvo muy interesante porque vemos cómo un médico en formación entra en desesperación por no poderse comunicar con su paciente. Era todo el grupo intentando comunicarse conmigo. Entonces vemos la creatividad, ¿no? En ese momento, porque empezaron a sacar hojas, empezaron a hacerme mímica, todo, 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 todo. Entonces fue muy significativo ese momento, porque ya en su primer año de formación estamos viendo que tienen otro tipo de necesidades, ¿no? No solo aprender anatomía, no solo aprender informática, no, sino también aprender otras formas de comunicación a las que estamos acostumbrados. Sacarlos de un contexto regular también es importante porque necesitan como entrar en este tipo de crisis para buscar soluciones, ¿no? Alternativas a esto. Entonces, pues sí, muy padre, muchas felicidades. Este, confío, estoy segura que va a funcionar cuando lo pongas en práctica. Me gustaría conocerlo ya cuando se ponga, ya sea una realidad. Pues muchas felicidades y una buena, no sé si Liz sea tu tutora. Muy padre, muchas felicidades. Gracias, Fernanda. No sé si quieras comentar algo. Claro que sí. Gracias, Gaby. Justo creo que es una conclusión muy importante de este proyecto que puede ser una guía para quienes deseen replicar una metodología similar en otro entorno educativo. El de nosotros sí está como centrado a la parte de la educación médica, pero bien puede servir una guía de, bueno, cómo se va a desenvolver en otras áreas para llevarlas a cabo. Lo que comentas de que ocurre en el recreo con los estudiantes es una realidad. Creo que ahí también los docentes, la administración educativa debería de realizar algunas actividades para involucrarlos y pues que se conozcan, ¿no? Ambos grupos, que trabajen juntos. Y lo que comentas de la actividad de IB, sí, sí es una realidad. Cuando te llega un paciente que no escucha, es los nervios de punta. O sea, ahora no solamente tienes que enfrentarte al reto de darle un diagnóstico, de entender lo que tiene, sino de comunicarte, ¿no? Incluso esta parte que para nosotros es muy importante de presentarte, de pedir permiso para explorarlo, de que entienda lo que le vas a hacer. Entonces creo que sí, uno tiene que tomar herramientas y llevar a cabo su creatividad y pues por eso la importancia también de este curso, que sí vamos a enfrentar a los estudiantes a esas situaciones, pero en un ambiente controlado, ¿no? Con objetivos más claros para que ellos puedan ir encaminando estas habilidades en general, ¿no? De comunicación oral, por ejemplo, para las personas que tienen hipoacusia. Bueno, tenemos una actividad que se llama transmisión del tratamiento Ahorremos Palabras, que pues luego los médicos somos muy conocidos por hablar y hablar y hablar y dar una explicación muy extensa para algo que puede ser muy concreto, ¿no? Entonces, en esta actividad de Hablemos Palabras, se forman equipos y los estudiantes tienen que transmitir un tratamiento en la menor cantidad de palabras, pero de la manera más clara, o sea, que se entienda tal cual lo que queremos que el paciente entienda. Este es en el caso de las personas con hipoacusia. Entonces, te digo, lo hacemos como de manera controlada. Teníamos otra actividad que medio les comenté un poquito ahorita, fue la ABP, de Descifrando el Silencio. Fue una experiencia que nos compartió una doctora de un paciente que pues él trabaja en un mercado, es sordo de nacimiento, pero jamás desarrolló lengua de señas, jamás fue oralizado. Entonces, ¿cómo te comunicas con ellos, no? Porque dijeras, bueno, ya aprendí lengua de señas, ya tengo todas las habilidades para comunicarme con las personas sordas. Y te llega un paciente así, ¿qué haces? ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo puedes enfrentarte a esta situación y desarrollar otras estrategias
señalar objetos, las imágenes. Afortunadamente ahorita pues todos tenemos un celular a la mano, ¿no? Entonces, si yo te quiero explicar la parte de tu cuerpo que veo que está mal, te la puedo mostrar en una imagen, te la puedo mostrar con un modelo y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, sí es interesante lo que comentas que enfrentaron en IBE. Y justo hay un autor que dice que hay dos formas de introducir la educación en discapacidad en ambientes médicos. Una es general y otra es oportuna. Entonces, general puede ser la experiencia que tú tuviste, en donde ya tenemos un plan de estudios bien estructurado y metemos ciertas actividades en ciertas materias. Este tipo de estrategias requiere un trabajo multidisciplinario muy grande y ponerte de acuerdo con muchas personas a veces resulta difícil, por lo cual la mayoría de nosotros optamos a hacerlo pues de manera oportuna, ¿no? Como lo es este ejemplo, donde pues desarrollamos la asignatura optativa, que ya tenemos nuestro plan de estudios bien estructurado, pero le agregamos esa asignatura. Gracias, Gaby. Muy bien. Mil gracias, Fernanda, por tu respuesta. Y bueno, pues le damos la palabra al doctor Carlos Rivero. Tenemos también algunos comentarios en el chat de Zoom y también le daremos la palabra a la doctora Tania por si hay alguna, pues digamos, alguna pregunta en el Facebook. Entonces, doctor Carlos, muchas gracias y bienvenido. Adelante. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Fer, muchas felicidades. Es un gusto ver tu trabajo presentado en este seminario. Conozco tu trabajo desde que lo iniciaste. Tuvimos oportunidad de discutir varias cosas y creo que la parte más difícil de todo esto es aterrizarlo a los escenarios reales, ¿no? Y los escenarios reales son los lugares en donde se da la atención médica, es decir, los consultorios, hospitalización, urgencias, en donde nosotros vemos que a veces ni siquiera en dicción, como estamos hablando, los residentes o los médicos se comunican de manera adecuada, ¿no? No estoy hablando que estés enfrente de un paciente con una discapacidad, sino en un paciente normal nos comunicamos mal, ¿no? Somos agresivos, nuestro lenguaje corporal dista mucho del verbal, no damos instrucciones adecuadas, damos atenciones de 10, 15 minutos, en donde 10 a lo mejor es en el sistema de cómputo y 5 es para darle la receta y decirle que se lo tome. Entonces, con toda esta situación, que es la vida real que se vive en las instituciones de salud, me parece todo un reto incorporar un lenguaje diferente para que nosotros, como proveedores de atención médica, podamos tener la posibilidad de atender a estas personas con discapacidad como dignamente lo necesitan. Muchas veces creemos como médicos que el paciente con discapacidad no llega solo, ¿no? Llega con el familiar o con el cuidador primario y es al que nos dirigimos pensando en que ese cuidador primario tiene la capacidad para transmitir la información a esta persona discapacitada. Entonces, eso también es una barrera porque nuestra atención no está fija en el paciente, sino está fija en el cuidador primario y evidentemente el paciente que tiene discapacidad pues se siente en un segundo plano, ¿no? Creo que una de las soluciones o como ideas que pudiera haber en los hospitales, en los consultorios, es que si hubiera personal de salud capacitado en lenguaje de señas, para que cuando tú tengas un paciente con esta situación, pueda estar contigo esa persona y puedas ir aprendiendo en su práctica cómo se comunica con una persona así. Porque meterme yo a estudiar un lenguaje de señas, que no es fácil, que es complicado, que requiere tiempo, porque a lo mejor tengo un paciente cada semana o cada 15 días, me parece que es una tarea muy complicada. Por supuesto que si lo metemos desde el pregrado, las cosas se facilitan, ¿no? Pero creo que los escenarios reales son los en los que tenemos un reto muy grande y muchas felicidades, Fer. Creo que es una punta de lanza muy importante en tu trabajo. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Tal vez yo invitaría al doctor Borbolla y también a Dina Villanueva y al doctor Cerritos a que se animen para, pues para formular sus preguntas, pero antes quisiera darle la palabra a la doctora Tania, que está por allá viendo el Facebook. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos.
Felicidades por la presentación, Fernanda, excelente presentación. Y quiero hacer una pregunta que hacen en el Facebook de Ana Elisa Ramírez. Ella dice si hay acceso para que participe en otras facultades de medicina en este curso. Ella es audióloga y le interesa aplicar la propuesta en Chiapas. Adelante, Fernanda. Gracias. Ay, la verdad me emociona mucho saber que en otras facultades están interesadas en este proyecto. En una idea, pues en una primera instancia, mejor dicho, estaba pensada para nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, pues por sus características en particular, ¿no? Que conocemos el plan de estudios, que tiene competencia, el plan 2010, pues está integrado por competencias. Una de ellas es la comunicación efectiva, que curiosamente habla del español e incluso del inglés, pero no habla nada de comunicación con grupos vulnerables, como lo es las personas con discapacidad. También está pensada en ellos, pues, por la estructura que desarrollamos de una asignatura optativa, bueno, es similar a la que se ocupa en las otras asignaturas optativas que ya se proporcionan en la facultad. Y, bueno, también otras características, ellos ya cursaron otorrino, ya cursaron una materia que se llama psicología y comunicación. Entonces, rehabilitación, ya tienen como ciertas bases en cuanto a la discapacidad auditiva y en cuanto a la comunicación. Entonces, por eso lo pensamos en ellos. Sin embargo, sería una idea genial hacer una versión disponible para otras escuelas. Como les comentaba, pues este es un curso diseñado de manera virtual, entonces se puede llevar a cabo sin mayor inconveniente en otras instancias, pero sería muy agradable hacer una versión de este proyecto y llevarlo a cabo en otras escuelas. Gracias por su interés. Muchas gracias. Igual y nos puede dejar sus datos para que se pongan en comunicación, en contacto, ¿no? Y bueno, pues ver la posibilidad de, pues de llevar esta propuesta a otros espacios. No sé, Tania, si hay algo más. Bueno, somos hemos sido como 15 personas en el Facebook y solamente quería comentar que estas iniciativas, eh, además de capacitar a las personas para poderse comunicar con personas con discapacidad auditiva, creo que abre una necesidad y una responsabilidad enorme en las personas que trabajamos en las ciencias de la salud para reconocer la diversidad y la diferencia de pacientes que nos podemos encontrar, ¿no? Con discapacidad auditiva, con tal vez discapacidad visual, con personas que tal vez su idioma no es el materno, no es el español, que puede ser el mixteco, el zapoteco en el caso de México, ¿no? Y que en ese sentido como que subraya una necesidad muy importante y una responsabilidad que debemos de tener para capacitarnos en encontrar y poder acoger a personas distintas a nosotros. Y nada, muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias. El doctor Borbolla creo que quería compartir su reflexión. Adelante, doctor. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me pareció una excelente exposición de la doctora Fernanda Espinosa. Creo que nos llama la atención que muchos de nosotros tuvimos las limitantes con los que tienen esta discapacidad auditiva y que no logramos el éxito, como lo decía el doctor hace unos momentos, el doctor Cerritos. No solamente eso, sino que nos molestábamos cuando no seguían las indicaciones, no había apego al tratamiento en los adultos mayores, etcétera. Yo creo que esta presentación nos abre los ojos y nos da una invitación. Entonces se me ocurrió pensar, yo trabajo en investigación en el Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón en Villahermosa. Tenemos muchos residentes y yo veo que en el servicio de urgencias, cuando hay alguien con estas limitantes, andan esperando a una licenciada que les interpreta las señas, la comunicación con estos niños, y la realidad es que logran muy bajo éxito. Entonces,
Pues yo decía que, bueno, se me ocurrió decirle que si se podría recibir un curso de capacitación, no nomás para los residentes, para todos los adscritos que están o que hemos trabajado en el servicio de urgencias, nos hace falta o nos hizo falta en su momento. Y pues si podría, pues yo sé que eso entendí muy bien que está en la UNAM, sin embargo, pues nosotros tenemos la especialidad inscrita en la UNAM, las de pediatría, las subespecialidades. Pues sin embargo, quisiéramos saber si hubiera alguna forma de que algunos interesados, primero que me dé oportunidad de ofrecerlo, si me obsequia la presentación o alguna que tenga resumida para que yo se los pase y después, pues, que motive a algunos y a ver si lográramos hacer un grupo para que, pues, formáramos parte de alguna investigación que usted pudiera seguir o pudiéramos seguir con usted, con mucho gusto. Y pues eso es todo, doctora. La felicito y las felicito a la maestra Liz Jamoy, que siempre está muy al pendiente de todos los participantes. Qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Fernanda, no sé si quisieras comentar algo. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor Borbolla. Aprovecho también para retomar un poquito lo que comentaba el doctor Carlos. Sí, es complicado que aprendamos lengua de señas nosotros. También es complicado depender de una sola persona en un hospital, ¿no? Son pocos las personas que tienen esta certificación como intérpretes en México, que también es un lío de cómo se certifican ellos y cuántos están disponibles. Y hay habilidades muy pequeñas que nos transmitieron los participantes, o sea, desde retirar el monitor que está aquí para que puedas ver mi cara y nos podamos comunicar, desde hablarte de frente, porque si me volteo, ya no leíste mis labios, se perdió la comunicación, o sea, estrategias muy básicas, cambios muy pequeños que nosotros podemos ir haciendo día con día en nuestras consultas, una adecuada iluminación. Si tenemos la luz por atrás, también eso influye en que no nos puedan ver bien nuestro rostro, la manera en la que gesticulamos también, porque a veces tenemos la creencia que hay que hacerlo así y no, ellos aprendieron a leer los labios con una gesticulación normal, ¿no? Ahí entran algunos otros aspectos como los regionalismos o palabras diferentes que tenemos en el lenguaje, que tal vez ahí sí tienen problemas para entenderlo, pero sí sería muy interesante trabajar con usted, hacer este proyecto más grande que se lleve a cabo no solo con estudiantes de pregrado, como lo es dirigido este curso, sino hacer su versión pues para todos, ya incluso los que ejercen. Y también retomando un poquito lo del doctor Carlos acerca del apoyo del intérprete, sí lo consideramos como, ahora sí que un arma de dos filos, ¿no? O puede ser barrera o puede ser un facilitador. Y también nosotros tenemos que entender que esa persona es familiar bueno, funge como familiar del paciente. Muchas veces ya está viviendo una situación estresante por tener a su familiar enfermo. Entonces, no siempre cuentan ellos con estas habilidades de transmitir palabras médicas para su familiar, ¿no? O sea, él ya vive con el estrés de que su familiar está enfermo y ahora tiene que transmitirle lo que tiene, entonces no podemos cargarle esa responsabilidad a un tercero cuando es nuestra responsabilidad. Y sí, podemos hacer apoyo del intérprete, pero bueno, nosotros dirigiéndonos al paciente y el intérprete solamente hace su trabajo, nosotros no nos dirigimos, no nos debemos dirigir hacia él, sino al paciente y pues buscar que todo esto quede claro. Algo que es bien, bien importante es comprobar que la información haya sido entendida, porque recuerdo que hubo un caso de un paciente en donde le habían recomendado utilizar unas vitaminas para una herida que tenía, unas capsulitas de vitamina, él se las tenía que aplicar, pero nadie le dijo que se las tenía que aplicar, entonces se las comía. Se comía sus capsulitas de vitamina y pues era de, pues, ¿por qué no se le está poniendo aquí, no? Entonces, pequeños detalles que nosotros creemos que se entienden y no, hay que ser claros, hay que revisar esta importancia de ver que la información se haya entendido y que el paciente nos repita lo que entendió.
y sí es complicado ese periodo de tan poco tiempo de la consulta, ¿no? Entonces, estos pequeños tips pues nos pueden ir ayudando para ir mejorando nuestra comunicación con ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al doctor Cerritos. Adelante, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora. A su micro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isjamoy. Y primero felicitar a la doctora Fernanda. Realmente es estupendo su trabajo aquí presentado. Y yo quería primero comentar una suerte de desazón personal que me generó su exposición, porque usted deja entrever una suerte de indiferencia por parte del equipo de salud ante la necesidad de poder comunicarse con personas con esta discapacidad y con otras. Entonces, es muy agradecible de entrada que que personalmente me haya sacudido la conciencia de ver esta indiferencia y de personalmente, hace muchos años que trabajaba yo en ENEP Zaragoza en los 80s, un compañero de trabajo, psicólogo, estudiaba lenguaje de señas, amigo. Y yo decía, ¿para qué estudia él eso? O sea, no entendía yo muy bien la razón, ¿no es cierto? ¿Cuál era la necesidad o qué necesidad tengo yo de aprender lengua de señas? Y pues, porque no tenía yo necesidad de interactuar con ninguna persona con discapacidad auditiva. Entonces, pero no puede ser que nosotros los médicos o todo el equipo de salud no tenga la más mínima idea de cómo es el lenguaje de señas. Es decir, por eso escribí que es muy encomiable, qué bueno que pueda ponerse esto y no solo en la carrera de medicina, sino en todas las carreras del área de la salud. Eso le quería comentar primero. Y segundo, preguntarle, como escribí también en el chat, sobre la incorporación de las TICs o de la inteligencia artificial. Me surgió de entrada, vamos, la posibilidad de que uno hable al celular, el celular nos traduce en palabras escritas, en letras, nuestro discurso, y entonces le mostramos al paciente para que lea lo que le estamos diciendo. Claro, tiene que obviamente saber leer, y hay las personas que quizá no sepan leer, etcétera. Pero, por ejemplo, me imagino eso, o me imagino también un programa de inteligencia artificial que reconozca señas, ¿no es cierto? Y entonces, mientras la persona se está comunicando por señas, la inteligencia artificial nos está traduciendo en texto o en audio lo que está diciéndonos, ¿no? No sé si ha investigado usted sobre eso o qué hay sobre eso. Y pues le agradezco y muchas felicidades, doctora Fernanda. Gracias. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, primero por compartirnos su experiencia. También a mí me ocurrió algo muy similar. Desde siempre he tenido interés en la comunidad con discapacidad auditiva, por eso ya llevo varios años estudiando lengua de señas. Sin embargo, uno nunca termina de aprender. Y a mí también me ocurría algo similar, que me decían, bueno, ¿para qué estás estudiando eso, no? Y yo decía, pues si un día me llega un paciente que se comunique de esa forma, quiero poder ayudarlo, ¿no? Entonces, eso fue como la chispa que incendió todo esto, y esta posibilidad de ayudar a las siguientes generaciones de médicos a que tengan estas habilidades que pues sí necesitamos, ¿no? Porque pues las personas con discapacidad auditiva también se enferman de resfriados, también se embarazan, también tienen hipertensión, también tienen diabetes, también se fracturan. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos, no? En cuanto a su pregunta, justo hay una de las actividades en nuestro curso
en donde los estudiantes se les asigna la búsqueda de ciertas aplicaciones, ya sea en el celular o en la computadora, que se encargan de hacer esta transcripción, ¿no? En tiempo real de lo que uno está hablando para que se proyecte por escrito. Sí, eso sí forma parte de nuestras actividades. Es una herramienta muy útil. También podemos hacer por la proyección incluso en el monitor de nuestra computadora en letras muy grandes para que el paciente pues pueda comunicarse así con nosotros, ¿no? Y con respecto al uso de la inteligencia artificial, me parece que en México no hay tantos proyectos, pero sí he sabido de algunos en el extranjero, en donde se adaptan unos guantes especiales y estos pues interpretan la seña, ¿no? Pero sí es un lenguaje como más pausado, una comunicación un poquito más pausada que tal vez aquí no tenemos tan desarrollada, pero pues podríamos sí trabajar en ella. Sin embargo, la de la transcripción en tiempo real, esa sí se practica mucho. Incluso llegan pacientes que te enseñan el celular y dicen, yo aquí ya lo tengo, o sea, habla, ¿no? Ya está listo para comunicarse de esa manera. Y ojo ahí que es muy importante lo que comentaba, el paciente tiene que tener esas habilidades de lectoescritura para poder comunicarse de esa manera. Si no, hay que ayudarnos de otra estrategia. Muy bien, gracias. Doctor Manuel Rivera y después la doctora Paulina Herrera y después le volvemos a dar la palabra a la doctora Gaby Quintero. Adelante, doctor Manuel. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón a todos. Soy Manuel Rivera, soy profesor de cuidados críticos en el Hospital de Alta Especialidad y me encantó esta charla. Muchísimas gracias a la doctora por habernos traído un tema que es importante. No les quiero quitar el tiempo durante la pandemia. Todos vivíamos, espero que se vea bien ahí. Bueno, creo que no. Un tema de comunicación con las personas que estaban en cuidados críticos. Yo soy intensivista y teníamos que usar estas máscaras que quitaban mucho lo que somos, seres humanos. Yo les decía a mis compañeros y al grupo de enfermería que parecía que fuéramos robots los que estábamos tratando pacientes. Y cuando venía el tema de poder decanular a un paciente, quitarle el tubo, darle instrucciones, o nosotros mismos con las máscaras que usábamos y los trajes que usábamos, comunicarnos entre todos, pues el lenguaje de señas, si me lo permiten, voy a decir algo que no es tan cierto como nos lo explicó la doctora, pero tuvimos que inventar nuestro propio lenguaje de señas. Decíamos, por ejemplo, no te muevas, el oxígeno, vamos a intubarlo, y ese tipo de lenguaje nos permitía comunicarnos y yo veía cómo era una limitante muchas veces para con los pacientes. Entonces, me interesa este tema porque seguimos teniendo pacientes aquí en las unidades de cuidados críticos que requieren comunicación asertiva, como dice la doctora, que el circuito cerrado de comunicación se entienda. Hemos tenido pacientes con deficiencias auditivas, pero también con otros problemas de comunicación como son, y lo digo sin ser peyorativo, sin decir complicaciones o dificultades por querer molestar, sino que hemos tenido pacientes que, por ejemplo, hablan otros idiomas, por ejemplo, el idioma purépecha, por ejemplo, o el náhuatl, y muchos de nosotros no estamos capacitados más que en decir pequeñas palabras como naerandesh, seskatu, no kuran shundan, beshkinde, pero son muy limitado lo que podemos hacer. Entonces, está muy interesante la propuesta que hace el doctor Cerritos. Me gustó también ver algo más de inteligencia artificial y sobre todo, pues felicitarlos. Gracias. Muchas gracias. Si quieres comentar algo breve, Fernanda, para ir cerrando ya la sesión. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por su intervención. La verdad, pues me da gusto escuchar que se identifican con este reto. Dentro de las actividades que tienen los estudiantes en el curso, hay una en donde ellos pueden diseñar unas tarjetas, si bien ya hay unas oficiales en donde vienen como síntomas en dibujos, síntomas y procedimientos. Se les explica a los estudiantes que existen estas, pero ellos pueden diseñar sus propias tarjetas para posteriormente comunicarse de esa manera visual con los pacientes. Entonces, es una herramienta bastante útil.
Con lo que decía, eso también lo tenemos contemplado. En nuestro caso se llaman señas artesanales o señas caseras, en donde las personas no fueron involucradas a la educación de una lengua de señas oficial, la lengua de señas mexicana. Sin embargo, en sus propios entornos, ellos desarrollan sus propias formas de comunicación y nosotros también les damos a entender eso a los estudiantes, ¿no? Esto también existe, ellos también se comunican de esta forma. De hecho, les comentaba el caso de una paciente que perdió su oído de manera progresiva. Entonces, pues me decía, yo tengo ya más de 60 años, ¿ya para qué aprendo lengua de señas, no? ¿Y de qué me va a servir aprenderla si nadie en mi familia la quiere aprender? Entonces, ella, pues, ¿cómo se comunica? Va a empezar a decir una oración y hace una seña, ¿no? Por ejemplo, a mí hasta su hija me enseñó, esta es la A. Entonces, pues, quiere agua, ¿no? Cosas así, ¿no? La P, la D, cosas así. Entonces, ellos se inventan sus propias señas y lo importante es que nos ayuden para comunicarnos. O sea, esta es como la clave que sí, es muy interesante que ustedes lo hayan hecho para comunicarse en su entorno, que para eso nos sirve. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Fernanda. Por cierto que por ahí hay algunos mensajes que dicen, bueno, por supuesto, felicitaciones, pero si puedes poner tus datos para que se comuniquen contigo, ¿no? Pues por cualquier situación relacionada con este tema. Entonces, pues le damos la palabra a la doctora Herrera, Paulina. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Pues felicitar a la doctora Fernanda Alonso. Me presento, yo soy la doctora Paulina Herrera, trabajo en la Coordinación de Innovación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene poco, relativamente poco, desde hace un año, que lanzamos la política institucional para la atención de grupos de salud para grupos en situación de vulnerabilidad. No sé si se vea por ahí, pero aquí tenemos el documento. Con mucho gusto se los podemos compartir. Y justamente estamos interesados en profundizar el conocimiento, de identificar las necesidades y trabajar en ellas en estrategias y programas de salud respecto a uno de estos grupos en nuestra política, que son las personas con discapacidad. Nos parece muy, muy pertinente esta investigación que nos comparte la doctora Fernanda y la unidad de posgrado de la UNAM. Y bueno, quisiéramos establecer contacto con todos estos grupos y todas estas iniciativas y grupos de investigación que están aportando, haciendo visibles muchas cosas que para el sector, pues no, por discriminación histórica no le ha dado tiempo o no ha visto tanta prioridad en ello, pero es pertinente, está justificado totalmente. Y bueno, pues felicitarlos y decir que también nosotros desde acá estamos muy, muy, muy interesados, estamos con el equipo de trabajo aquí reunidos, porque nos pareció muy interesante conocer otras visiones y conocer qué trabajos se están realizando en favor de estas personas. No sé si el equipo quiere agregar algo. Pues muchas gracias y felicidades. Ojalá podamos tomar sus datos y le repito, mi nombre es Paulina Herrera Reina para poder establecer colaboraciones. Saludos a todos. Excelente, muchas gracias, doctora Paulina, gracias por estar aquí también. Y bueno, pues para ir terminando, le damos la palabra a la doctora Gaby Quintero. Ay, gracias, doctora. Con lo que dijo el doctor Cerritos de que le sacudió la conciencia, les quiero dar un dato de que se ha visto relacionado la pérdida auditiva con el riesgo de demencia a partir de los 65 años hasta un 70%. Entonces, esto que es un problema incluso de salud pública, que incrementa los gastos, pues viendo la relación con la demencia, con la pérdida auditiva, si se rehabilitan las personas en cualquiera de las modalidades para que tengan comunicación, disminuye este riesgo. Y para la doctora Serrano, la doctora Consejo y Chapela tiene estudios sobre esto, que los estamos haciendo en conjunto porque es parte de mi doctorado. Entonces les quería compartir este dato, pues para denotar o subrayar la importancia que tiene la comunicación en todos. Eso es todo, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. No sé, un comentario final, Fernanda.
Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos por su interés en esta plática. Creo que este proyecto es muy importante. Como comentaba la doctora Liz, nos habla de una transición que hubo, porque hubo todo un proyecto para entrevistar a los pacientes, para entrevistar a los doctores, y posteriormente, a partir de sus experiencias, trasladar toda esa información a entornos educativos. De hecho, diseñamos 41 actividades en total basadas en las experiencias de los participantes. Otra cosa que quiero resaltar muy importante es la participación que tuvo la comunidad con discapacidad auditiva. De hecho, ellos tienen una frase muy que utilizan mucho en sus movimientos, que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, creo que no solo entrevistar a los médicos era fundamental, sino también conocer la perspectiva de ellos, cuál era su impresión, su manera de pensar, sus experiencias y qué nosotros podíamos hacer al respecto. Entonces, pues les agradezco mucho haber participado en esto. Este curso pues les ofrece, como les decía, pues una guía, ¿no? Para los que quieran replicar un proyecto similar en otras áreas y bueno, estaremos abiertos a sus comentarios y a los contactos que se abrieron en esta charla. Pues excelente, ya Fernanda nos dejó sus datos. Para quien esté interesado, cópielos pronto antes de que cerremos esta sesión de Zoom. Y bueno, pues con esto daríamos por concluida la sesión, no sin antes quería comentarles que el Seminario de Investigación en Educación Médica entra en una nueva fase. Ahora se llamará Seminario de Investigación en Ciencias de la Salud. Y bueno, pues nuestra intención es cambiar un poco la modalidad del seminario a una modalidad híbrida. Lo haremos de manera presencial en los auditorios de la Facultad de Medicina y al mismo tiempo nos conectaremos con todos aquellos que finalmente quieran seguir participando a distancia en nuestro seminario. Así que pues los invitamos el próximo 8 de marzo, que será la primera sesión, donde además tendremos la oportunidad de recibir las palabras de nuestra nueva directora de la facultad, la doctora Ana Carolina Sepúlveda. Y bueno, pues este día 8 de marzo en el Auditorio Guevara tendremos la oportunidad también de escuchar a la doctora Aurora Jaimes Medrano, ella del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra facultad, y su proyecto sobre flexibilidad cognitiva y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de primer año de la carrera. Así que es una investigación también muy interesante realmente, ¿no? Vale la pena escucharla, ¿no? Y comentarla. Así que, pues, los invitamos a seguir participando con nosotros. Nos vemos en esta fecha y en esta, pues, digamos, nueva etapa del seminario estarán recibiendo noticias nuestras, ¿no? Para el registro, como lo hemos hecho durante todos estos años, desde que en el año 2009 se inauguró este seminario. Así que, pues muchas gracias, Fernanda, por cerrar esta etapa de nuestro seminario y estaremos pues abriendo esta nueva era con nosotros. Los invitamos presencialmente al Auditorio Guevara para que nos acompañen en esta nueva etapa, en esta primera sesión. Muchísimas gracias por estar aquí y pues como siempre son bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos el próximo mes. Buen día, gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.